noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Buenas noches, Katy, Dios te bendiga. Gracias, igualmente, la verdad es un placer y un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes, con las personas que nos sintonizan día a día. Pues déjenme comentarles que esta semana estuvimos hablando de temas realmente interesantes acerca de lo que es la adoración, la oración y la alabanza. Esta noche queremos desarrollar el tema acerca de cómo adorar y cómo alabar al Señor a través de nuestros bienes. Entonces queremos dar inicio con esta pregunta, ¿verdad? Si podemos alabar a Dios con nuestros bienes. Sí, Katy, mira, una de las formas en las cuales podemos también alabar a Dios, de las expresiones de alabanza que existen, de la forma como alabar y adorar a Dios, está poder honrar a Dios con nuestros bienes. En el sentido de que está claro cuando el apóstol Pablo recibe una ofrenda especial de una iglesia, de una congregación que él pastoreaba, y que por medio de un siervo de Dios le mandaron una ofrenda, le mandaron una cantidad de dinero. Entonces en Filipenses 4, Pablo dice que está saciado y está lleno con lo que le han dado, con lo que le han llevado. Y él habla de esa ofrenda, dice: ustedes me están trayendo lo que para Dios es una ofrenda agradable y aceptable. Entonces podemos decir, en base a este texto y otros textos más de la Biblia, que a Dios se le puede honrar a través de nuestras ofrendas, obviamente a través del diezmo y aún de las primicias. Entonces, claro que sí, a través de nuestros bienes podemos honrar a Dios, podemos alabarlo a través de las ofrendas que damos a la gente necesitada, a la gente que está en problemas, en diversas necesidades económicas, y cuando aportamos algo para ellos, ahí también estamos alabando y adorando a Dios. Usted mencionaba 3 aspectos acerca de cómo alabar a Dios con nuestros bienes, que es la ofrenda, el diezmo y las primicias, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos abarcar rápidamente los 3 puntos, ¿verdad? Bueno, con relación al diezmo, para poder hablar algo del diezmo, el diezmo creo que tenemos claro la mayoría de cristianos, que es lo siguiente. Mira, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a entregarle toda nuestra vida y todo lo que somos, y obviamente todo lo que tenemos. Todo pasa a ser propiedad privada de Dios. Nosotros y lo que tenemos, los recursos y lo que poseemos, pasa a ser propiedad privada y exclusiva de Dios. Pero entonces quiere decir que cuando yo vengo a Cristo, todo lo que recibo lo debería de llevar al altar. Es decir, el 100% de nuestro salario debería ser depositado en el altar, porque se supone que ya nada es nuestro. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice: ¿sabes qué? De todo lo que es mío, que es el 100% de tu liquidez, de tu dinero, de tu salario, lo que es mío el 100%, hagamos una cosa: solo dame el 10%. Y lo demás te entrego, el 90% te lo entrego, para que tú puedas vivir y desarrollarte en la tierra, en tu peregrinación. Pero el 10%, si del 100 que es mío, solo tomo el 10% y a ti te dejo el 90%. Entonces, esa es la razón por la cual cuando leemos en Malaquías que el pueblo de Israel se apropiaba de los diezmos y no se los entregaba a Dios, dice que Dios les gritó: ustedes son unos ladrones. Y son ladrones porque se están quedando con lo que es mío, con el diezmo. Tú sabes que un ladrón es el que se apropia de lo que no le pertenece. Entonces alguien dirá: pero si es mi dinero, me lo estoy quedando. No, ya no es tuyo. Todo tu dinero es de Dios. Dios solamente te deja el 90% porque Él es bueno y porque nos está enseñando que a Él le gusta sembrar. Entonces el 90% es tuyo, yo te lo regalo, es mío, pero te lo regalo, y solamente me quedo con el 10% de lo mío. Por eso cuando una persona no entrega el diezmo, la verdad que me da mucha pena decir esto, pero está en la Biblia, se convierte en un ladrón. Le está robando, no a la iglesia, no le está robando a una persona, le está robando a Dios, porque el 10% le pertenece a Dios. Es lo único que Él pide de todo lo que es de Él, que se lo devolvamos. Cuando no lo hacemos, nos volvemos ladrones, y esa es la razón por la cual en Malaquías capítulo 3 le grita a Israel: me están robando porque no me están entregando los diezmos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Obviamente, entregar el diezmo que no nos pertenece y entregarlo al alfolí. Me gustaría mucho decir esto, al alfolí, porque así lo dice la Biblia.
No que yo agarre el 10% y lo empiece a repartir como a mí se me da la gana, ¿va? Este 10% va para este lugar, o parte del 10% a este lugar, parte acá, parte allá. Eso no es así. El diezmo va al alfolí. Es para uso exclusivo de los que trabajan y ministran en la obra de Dios. Para eso es el diezmo. La Biblia dice en Malaquías 3, que está muy claro, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Obviamente Dios no come, Dios no va a bajar a comer. Eso era para la tribu sacerdotal, y todos los que conocemos la Biblia sabemos que el diezmo era distribuido en la familia sacerdotal. Bueno, esos son los diezmos. Ahora, las ofrendas, con el 90% que Dios me está regalando y me está dejando, ya con ese 90% pues ya me quedó para mi sustento, me queda para mis necesidades. Pero también tengo que entender que la iglesia tiene necesidades. También tengo que entender que hay huérfanos, hay viudas, hay pobres que no tienen las oportunidades y las capacidades que yo tengo. Entonces tengo que apartar de lo que yo recibo algo para compartir, porque siempre habrá alguien más necesitado que yo. Alguien dirá, bueno, entonces un pobre no va a ofrendar. Bueno, nadie es tan pobre que no tenga para poder dar. Y cuando una persona da, es decir, ofrenda, cuando le da a personas necesitadas, dice la Biblia que cuando uno le da a un pobre, le está haciendo un préstamo a Dios. O sea que no va a ser el pobre el que me lo va a devolver a mí, va a ser Dios el que me lo va a devolver, porque cuando le doy a una viuda, cuando le doy a un huérfano, alguien que definitivamente no tiene trabajo, que algo le pasó y está pasando por apreturas, y soy el vehículo de lo que Dios me ha dado, lo comparto. Dice que Dios eso lo establece como que le estuviera haciendo un préstamo a Él mismo. Y Dios es rico para pagar. Y incluso yo soy testigo que Dios te paga hasta con intereses lo que tú le prestaste, porque así es de bueno Dios. Y de esta manera le estamos honrando, le estamos alabando. Y parte de nuestra alabanza y adoración, Katy, debe ser esto: darle a Dios el diezmo que le corresponde a Él, ese acto de honradez. Ahora, tenemos también que ofrendar del 90%, porque esa es parte de nuestro altruismo, es parte de las entrañas de misericordia que estamos teniendo hacia los necesitados y hacia la congregación y necesidades que hay en la congregación. Entonces, desde luego, hay que ofrendar y desde luego hay que diezmar, y eso es parte de la alabanza y es parte de la adoración. Entonces, con estas expresiones de alabanza, porque sin duda la ofrenda, el diezmo, las primicias son expresiones de alabanza, ¿verdad? Pero surge una duda. Hay muchos que aportan, ¿verdad?, sin tener ninguna relación con Cristo. Por ejemplo, hay narcotraficantes, hay personas de ese ámbito, ¿verdad?, que ofrecen o dan ofrendas, ¿verdad?, a las congregaciones o iglesias, que las aceptan, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Están alabando a Dios? Okay. Bueno, mira, la verdad es de que tu pregunta es muy, ¿cómo se llama?, muy clara. Yo creo que todos la entendimos. Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que los pastores regularmente desconocemos la procedencia de las ofrendas. En la mayoría desconocemos cuáles son las actividades de la gente que llega a la iglesia y que deposita ofrendas en el altar, en el alfolí. Pero yo pienso que cuando ya un pastor sabe la procedencia y está recibiendo dinero de, ¿cómo se llama?, que proviene de lo que tú estás hablando, del narcotráfico, que prácticamente es dinero que viene y que ha destruido familias y que ha destruido personas y que ha causado la muerte de muchas personas. Todos sabemos de qué se trata los actos del narcotráfico y lo que conlleva todo esto. Mira, yo podría ponerte un texto bíblico porque mi función es hablar en base a la Escritura. Cuando Judas llevó las monedas que había recibido al altar arrepentido y dijo: yo aquí traigo este dinero, que fue el salario por el cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Entonces dice que los sacerdotes, y esos eran unos grandes sinvergüenzas, sin embargo, cuando vieron el dinero, dijeron: ¿qué hacemos con este dinero? No lo podemos ingresar al templo porque es precio de sangre, es decir, con esto se pagó la vida de un hombre. No podemos recibirlo en el templo. Entonces dice que con ese dinero compraron un cementerio y, o sea, hicieron una labor social, es lo que yo estoy viendo.
Entonces, ¿qué pasaría? La verdad que yo alabo a Dios porque nunca en mi vida he tocado dinero del narcotráfico, espero jamás tocarlo. Pero si en una oportunidad pasara que hay, de repente sabemos que una ofrenda que vino proviene de ese punto, jamás lo podríamos traer para el altar, jamás para uso del cuerpo de Cristo, eso jamás podría ser así. Pero por lo que estoy viendo en la Escritura y por lo que leo, cuando un dinero viene y de procedencia de precio de sangre, todo lo que se hace es obra social con esto. Entonces yo lo que pienso es que tal vez, porque no vamos a quemar ese dinero, decir esto vino de este precio de sangre, quemémoslo. No, hagamos lo que hicieron los sacerdotes. Hagamos obra social con eso. Entonces se puede hacer mucha obra social con ese dinero, pero no ingresarlo al lugar de la alabanza y adoración a Dios, porque realmente sería una farsa, sería llamarnos engaño y sería desagradar el nombre del Señor, que al final lo que queremos es agradar a Dios y no a los hombres. Entonces yo pienso que si algún pastor de repente recibe un dinero y sabe la procedencia, obviamente tendríamos que hacer lo que ya en la Biblia por jurisprudencia se ha hecho. Se podría hacer una obra social con ese dinero, pero no ingresarlo nunca a hacer parte ese dinero de lo que es la alabanza y adoración. Alguien dirá, pero si usted, pero y los que no saben, los pastores que no saben, bueno, como hay ignorancia en la procedencia, pues esa es otra cosa. Pero cuando hay conciencia de la procedencia, como en el caso de lo que le pasó a estos sacerdotes, y eso que eran unos sinvergüenzas, tuvieron temor de no ingresar ese dinero al templo, sino mejor sacarlo para una obra social. Yo pienso que lo bíblico, lo que ya se hizo en el pasado, y por jurisprudencia así lo haríamos. Pues quisiera saber la opinión, ¿verdad?, de suya acerca de las personas que realmente se privan de este privilegio, porque así lo creo yo, que es un privilegio de ofrendar, diezmar, ¿verdad?, por el mal uso que han tenido los ministros al recibir esta ofrenda o estos diezmos, ¿verdad? Bueno, mira, yo pienso que nosotros tenemos un deber delante de Dios. Nosotros tenemos un privilegio, como tú lo estás estableciendo, de alabar a Dios a través de nuestros bienes con ofrendas y diezmos. Ya que haga la gente, ya que hagan los ministros con ese dinero, ya es responsabilidad de ellos. Y un día le daremos, los que recibimos diezmos y ofrendas, le daremos un día cuentas al Señor de lo que hicimos. Yo te digo, por mucho tiempo fui oveja, por mucho tiempo yo ofrendé, por mucho tiempo yo diezmé. Incluso me llegué a enterar de un mal uso que se le hizo a las finanzas. Sin embargo, mi posición no es juzgar cómo administran los ministros las finanzas. Mi deber es cumplir, yo delante del Señor, cuando estemos en el tribunal de Cristo, pero yo cumplí con el hecho de alabarte con mis diezmos. Yo cumplí con el hecho de dar mi trabajo, de dar mi ofrenda. Yo cumplí. Ya que haga la gente, no me interesa. Es como que yo diera una ofrenda también a una obra social o a una viuda, y después le ande preguntando a la viuda, ¿y qué hizo usted con el dinero que le hice o que le di? La verdad, eso es absurdo. Yo lo que pienso es que mi responsabilidad fue ayudarla, apoyarla. Ya que hizo con el dinero, ya que hacen los huérfanos, las viudas, las instituciones altruistas a las que uno da dinero, o que hacen los ministros con el dinero, la verdad que son cosas que creo a mí como oveja no me compete. A mí como oveja me compete delante del Señor presentarle el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo, y ya cada quien se entregará cuentas delante del Señor de lo que hizo. Pero yo salvaré mi responsabilidad delante del Señor, y creo que la he salvado hasta el día de hoy, habiendo diezmado y ofrendado. Ahora, ¿qué hicieron mis pastores con eso? Pues la verdad que ojalá le han hecho un buen uso. Ojalá por ellos, no por mí, porque yo trabajé para cumplir. Yo deposité en los sobres correspondientes las ofrendas que tuve que hacer, porque yo quería agradar a Dios, y como sé que eso le agrada, pues eso sencillamente yo lo hice. Ya que hicieron los ministros que me pastorearon a mí, bueno, pues ya no me interesa a mí juzgarlo. Entonces, pues no hemos mencionado nada acerca de lo de las primicias, ¿verdad? Entonces, si podríamos tocar ese tema, ¿verdad? Explicar de qué se trata las primicias, ¿verdad? Mira, yo pienso que cada pastor va a tener una visión acerca de esto. Te lo voy a decir de esta manera. A mí mucha gente se me acercó cuando comenzó la congregación para preguntarme qué hacer con las primicias, porque tenían todo el deseo, sentían en su corazón de dar las primicias, que es decir, que los que tenían terrenos querían dar los primeros frutos y ofrendarlos a la iglesia.
Otros sintieron en su corazón dar el primer salario del mes de enero para la obra de Dios. Otros establecieron muchas formas de querer dar primicias, es decir, la primera venta del mes. Mira, cada quien tiene una conciencia delante de Dios y cada quien tiene una relación con Dios. Lo que sí es cierto es que las primicias no es solamente algo de la ley, sino que es un principio que Dios maneja, y los principios que Dios tiene son eternos. Claro que se estableció en la ley de Moisés una forma de dar primicias, pero deroguemos la ley, quitemos la ley de Moisés. Realmente Dios da primicias. De hecho, Jesús es la primicia que Dios nos entregó a nosotros. La Biblia habla de eso. Bueno, entonces es un principio que Dios maneja. Proverbios, que no es de la ley, sino que es un libro para conocer sabiduría, para adquirir ciencia, dice que le presentemos al Señor nuestras primicias. Y entonces Él llenará nuestros graneros, porque siempre que nosotros damos, el beneficiado no es Dios. Los beneficiados somos los que damos. Sea alabanza, sea adoración, sean diezmos, sean ofrendas, los beneficiados vamos a ser siempre nosotros. El asistir a una iglesia no beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros. Es decir, que dando es como recibimos, y debe haber mayor gozo en dar que en recibir. Entonces, ya por las primicias, yo pienso que cada persona y cada pastor va a tener una forma de cómo celebrarlas. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una forma muy particular de hacerlo, y con mucho gusto lo hacemos, y han sido verdaderos cultos de bendición. Es el último domingo del año en que nosotros nos reunimos para entregar nuestras primicias al Señor, y realmente ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Porque entendemos esto, que cada vez que nosotros nos acercamos para dar, no solo estamos alabando a Dios y bendiciéndole, sino que también estamos activando una siembra que con el tiempo va a conllevar una cosecha para nosotros. Entonces, digamos de esta manera, Katy, nosotros tenemos que alabar a Dios con diezmos, ofrendas y primicias. Te reitero, las primicias, yo siento que Dios le va a poner a cada creyente una forma y una fórmula de cómo entregarlas, porque no hay instrucciones muy claras sobre esto. Porque ¿qué hacen las personas que no se dedican al campo, que no tienen animalitos? Dios nos ha dado formas a muchos de cómo hacerlo y entregar primicias, y los testimonios que tenemos de cómo Dios nos bendice entregando las primicias realmente son impactantes, impresionantes. 2, tenemos que honrar a Dios con nuestras ofrendas. La ofrenda para la iglesia, para los gastos múltiples que hay en las congregaciones, que siempre en las iglesias hay necesidades, y obviamente dentro de la ofrenda incluimos a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Y también entendemos que hay que diezmar, que es devolverle a Dios el 10% de lo que a Él le pertenece y le corresponde, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir acerca de cómo alabar a Dios con nuestros bienes. Algo que usted mencionaba, ¿verdad? Y que me llamaba la atención es que ofrendamos, o todo lo que nosotros damos, Dios nos lo devuelve, ¿verdad? Incluso puede ser al doble, ¿verdad? Pero ahorita me venía a la mente, ¿verdad? Que hay mucha gente o muchos conceptos, ¿verdad? Que dicen que depende de la cantidad de que nosotros pongamos dentro de un sobre o vayamos a depositar, así es como vamos a recibir. ¿Qué tan cierto es o es conforme está nuestro corazón? Bueno, mira, la ofrenda siempre tiene que darse de corazón. El diezmo de corazón, y todo lo que hacemos en la vida, un servicio, cualquier cosa que hacemos, tenemos que hacerlo primeramente de corazón. Eso tenlo por seguro. Ahora, con relación a la cantidad que damos, me gustaría mucho contestarte cómo Jesús vio esto. En una oportunidad pasaron a dar ofrendas para el templo, una gran cantidad de personas, una multitud. Y obviamente muchos daban grandes cantidades, y entonces un día Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién de ustedes, me dice, quién fue el que dio más? ¿Quién ofrendó más? Obviamente todos, de acuerdo a lo que vieron, empezaron a determinar, pues tal vez el que dio tal cantidad, tal vez el que dio aquí. Y Jesús les dijo: no, quien más dio fue la viuda. Pero la viuda solo dio 2 blancas, una cantidad muy pequeña, porque era pobre. Entonces Jesús dijo: ella dio más, y dio más porque todos dieron de lo que sobra. En cambio, ella dio todo su sustento. Ahora te voy a hacer una pregunta: porque una mujer pobre
le está enseñando a todos los pobres de la tierra que nadie es tan pobre que no pueda dar. Número uno. Número dos, le está enseñando a todos los pobres de la tierra que Dios valora no tanto la cantidad, sino lo que representa para nosotros esa cantidad. Porque para ella eran 2 blancas, pero era todo su sustento. Quizá alguien pudo haber dicho, 2 blancas, aquel dio denarios, sí, pero era todo su sustento. ¿Qué entiendes tú por todo su sustento? Era lo que iba a comer ese día, o quizá una semana, o quizá 15 días, o quizá todo el mes. No especifica el sustento de cuánto fue, pero la mujer dio todo su sustento. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesús, que se dio cuenta que esa mujer dio todo su sustento, tú crees que esa mujer se quedó sin comer? ¿Tú crees que ese día no cenó porque dio todo a la obra de Dios? Tendríamos un Dios muy injusto que ve, que valora que tú das todo tu sustento y te deja sin comer y te deja con hambre y que te vas a acostar con las tripitas ahí haciendo un gran concierto porque lo diste todo para el templo y no tienes para comer. Tendríamos un Dios injusto. Y el Dios de la Biblia, si algo maneja, el Dios de la Biblia es justicia y actos de justicia. Te aseguro que esa mujer no solo comió ese día, sino que esa mujer cambió su estatus social, económico, porque Dios es bueno. Y en eso sí tiene razón, Katy, la gente que dice que de acuerdo como demos, así vamos a recibir. Porque eso no lo dicen ellos, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que si sembramos escasamente, escasamente vamos a cosechar, y está hablando específicamente de las ofrendas económicas que damos. Y dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8, que si nosotros damos cantidades grandes, o sea, sembramos mucho, así también vamos a cosechar. Entendiendo que lo mucho es relativo, porque para un millonario dar 100 quetzales puede ser algo muy poco, es relativo. Para la viuda 2 blancas fue todo su sustento. Entonces, todo esto es relativo. Lo importante es primero el corazón del hombre. Número 2, la disposición de entregar con amor lo que uno está dando. Y 3, saber que Dios no se va a quedar con ese dinero. La Biblia es clara, sembramos hoy algo y vamos a cosechar de la misma manera como hemos nosotros sembrado, así vamos a cosechar. Si alguien es mezquino, es tacaño, obviamente así va a recibir. Alguien es liberal y le gusta dar y encuentra el deleite de dar, porque esa es una cosa que quiero decir para concluir. Mira, en el Evangelio muchas cosas las hacemos por imitación y no es malo. Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, podemos hacer las cosas por imitación. Como todos lo hacen, pues yo también lo hago. A mí me pasó, cuando yo llegué a la iglesia, todo el mundo aplaudía, pues yo también empecé a aplaudir. Todos cantaban, traté de aprenderme los cantos y también canté. Bueno, por imitación. Pero llega un momento en el cual también hace las cosas por obediencia. Es decir, la Biblia dice, y bueno, la Biblia dice, a sus órdenes jefe, yo me cuadro y lo hago. Lo hacemos por obediencia. Pero no hay mayor deleite en este evangelio que hacer las cosas por revelación. Es decir, que Dios mismo a través del Espíritu te explica por qué vas a hacer las cosas. En este caso, ofrendar, diezmar o dar primicias. Cuando ya te es algo revelado, entonces ya cobra otro sabor, otro color, otro sentido. Entonces ya lo haces con gozo, ya no por obediencia, ya no por imitación, sino porque ya tienes claro, porque el Espíritu te aclaró la bendición de dar, la bendición de desprenderte, y entonces ya lo haces por naturaleza, y lo empiezas, incluso hasta te cae mal no tener más para no poder repartir más, porque quieres tener, no para tener más, y eso no quiere decir que te vas a abandonar y vas a vivir una vida donde tú no vas a querer nada para ti, no, vas a tomar lo que te pertenece, vas a tomar algo para vivir bien, para vivir cómodo, para vivir en relax en la tierra, pero vas a entender que no eres el único que puede vivir así, que puedes compartirle a otro para que también viva bien, y qué bendición que de repente alguien esté orando, Señor, necesito que alguien me dé algo, porque es innecesario, no tengo para comer, y qué rico es que de repente tú toques la puerta de la casa, le des una vianda, le des una canasta básica, le des algo a una persona, una cantidad de dinero, y que te diga, esto es lo que yo estaba orando, por eso estuve pidiendo, y que tú seas el vehículo por el cual esa persona ve que Dios le oye, que Dios le ama, y que está pendiente de su situación económica, y que tú seas ese instrumento. La verdad que qué rico, se siente rico, es delicioso. Por eso yo invito a toda la gente para que encontremos el sabor, el toque que tiene, el color que tiene
poder subsidiar necesidades de otras personas y ver su sonrisa, ver que los niños ya tienen para la escuela, que se pagó la deuda que se tenía en el colegio, porque tú fuiste el medio. La verdad, caray, eso es impresionante. Yo pienso que Dios lo que quiere de nosotros, Katy, es que a todo lo que Él nos ordena en la Biblia, no lo veamos como una carga. Ay, voy a tener que diezmar, y ahí va la leche del niño, y ahí va, mejor no lo des, hasta que te sea revelado. Qué feo ir a la iglesia. Ay, tengo que ir a la iglesia y no quiero ir. Mejor no vayas, ve hasta que te sea revelada la gran bendición que te pierdes si no vas, y que el único beneficiado eres tú. Acá hay gente que, ay, hay que orar. No, hombre, si esto es para disfrutarlo. Todo lo que Dios puso en la Escritura no es gravoso, sino que es para que nosotros seamos bendecidos, y los primeros en recibir esa delicia seamos nosotros. Claro que sí, creo que está muy claro, ¿verdad? Definitivamente el alabar al Señor con nuestros bienes también es una delicia, ¿verdad? Y que no ofrendemos, ¿verdad?, por recibir algo, porque Dios me va a dar el doble, sino realmente que sea una alabanza sincera, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, como lo mencionábamos, ¿verdad? Y pues los esperamos la próxima semana con otros temas realmente interesantes, y pues esto fue Joyas Eternas.